20 posterior a la ley societaria. Este, para esas sociedades recordarán que tenemos algunas limitaciones en cuanto a cuál puede ser el aporte. ¿Por qué? Porque hay ciertos aportes que están vedados a esas sociedades. Pero entonces, repasando esto, entonces, del artículo 58, ¿qué aportes llevar a cabo? Esos aportes pueden consistir en obligaciones de dar y la ley nos habla también de obligaciones de hacer. Cierto sector de la doctrina entiende también que están implícitas, pueden entenderse implícitas las obligaciones de no hacer. Dentro de esas obligaciones de hacer, un ejemplo bien claro, lo que es, a ver si se les ocurre, si se acuerdan, un ejemplo de obligación de hacer que podría llegar a ser aportado, salvo ciertos tipos. Las prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias en realidad no van a constituir el capital integrado, pero a ver, eh, me estoy refiriendo, puede ser que una obligación de hacerse una prestación accesoria, pero me estoy refiriendo a un aporte que consista en una obligación de hacer. Es un ejemplo bien fácil. Trabajo. El trabajo. Bien, Catherine, exactamente, el trabajo es una típica obligación de hacer. Nosotros queremos constituir una sociedad y alguno de nosotros sabe cómo hacer algo, tiene el know-how para hacer algo. Y de repente no tiene fondos para aportar, pero sí tiene ese know-how, que tiene un valor, puede llegar a ser muy valioso. ¿Puede aportar eso? ¿Puede aportar ese hacer, esa obligación de hacer? En principio sí, ¿sí? Salvo algunos tipos sociales. Y eso es Ah, lo que yo eso, menciono ahí en la claro. diapositiva cuando les hablo de restricciones para las SRLs y para las SA. En las SRLs, en las SA y también en las sociedades en comandita para el capital comanditario, que se acuerdan que era uno de los tipos que tenían limitación de responsabilidad para ese tipo de socios, no se admite que se aporten obligaciones de hacer, porque justamente en estos casos el socio o accionista va a responder simplemente hasta el límite de lo que aporta y como contrapartida de esa limitación de la responsabilidad, como mecanismo para garantizar a los acreedores, la ley establece que en ese caso las obligaciones no pueden ser de hacer, tienen que ser obligaciones de dar. ¿Sí? Y tenemos también algunas exclusiones. Algunas, dice la ley directamente que no se pueden aportar el crédito personal y la mera responsabilidad. Entonces ahí decíamos en Comercial uno por ejemplo, bueno, el nombre, el prestigio, el crédito personal que tengo, eso no se puede aportar como responsabilidad. Sí se podría eventualmente aportar como prestación accesoria, lo que decía Santiago, pero no como aporte, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es la regulación general que tenemos. Tenemos regulación especial en los artículos siguientes para algunos aportes en concreto, ¿sí? Para los que el legislador establece una regulación especial. Por ejemplo, los derechos. Los derechos, el aporte de derechos lo encontramos regulado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades, que nos dice expresamente que los derechos pueden aportarse. Ahora, ¿cuándo pueden aportarse? De alguna manera lo limita. Cuando se refiere a bienes susceptibles de ser aportados y no sean derechos litigiosos. El aporte de créditos es un tipo de derecho, pero un derecho de crédito concretamente lo encontramos regulado en el artículo 60. Se puede aportar un derecho de crédito también sin ningún inconveniente, pero ¿qué dice el legislador? Si llegara a ocurrir que ese crédito que se aportó no pueda ser cobrado al vencimiento, entonces, en ese caso, la obligación del socio se va a convertir en qué obligación? En una de dar, en una de aportar una suma de dinero, ¿sí? Por el monto equivalente al del crédito que no se pudo cobrar. En el artículo 61, siguiendo el orden de la diapositiva y de la propia ley, el aporte de industria.
Esto que hablábamos recién, el socio que aporta trabajo. Esto es perfectamente posible, salvo en las SRLs y salvo en las SA. ¿Qué nos dice este artículo 61? Nos dice que el trabajo, en caso de aportarse, debe ser exclusivo, ¿sí? O sea, ese socio debe trabajar de forma exclusiva para la sociedad en la que comprometa su trabajo como aporte, salvo que en el propio contrato social se pacte lo contrario. Ojo que ese socio no va a ser un trabajador de la sociedad, va a ser un socio que va a estar aportando trabajo sin perjuicio de que después vamos a tener el problema de que esto se va a mezclar con la normativa laboral y vamos a tener un reclamo que muy posiblemente termine en sede laboral. Esto lo habrán comentado también en Comercial 1. El artículo 62, por último, refiere a lo que es el aporte de uso y goce. Les decía, artículo 62. ¿Qué nos dice? Se puede aportar no solamente la propiedad, sino también el uso o goce de ciertas cosas. De vuelta, salvo en el caso de de la SRL, salvo en el caso de la sociedad. También, obviamente, esto aplica por la remisión a las SAS. ¿Sí? Y, a ver, antes de pasar a esta cuestión de la evaluación. No, no, está bien, Alan. Un comentario. Estos aportes, sean los que sean, que se definan, que se determinen que van a ser realizados por los socios y que sean realizados por los socios, estos aportes, además, ¿se acuerdan que la ley societaria nos dice qué elementos necesariamente tienen que estar reflejados en el contrato social? Y eso lo dice en uno de los primeros artículos, también con carácter general para todas las sociedades, lo dice en el artículo 6. En ese artículo 6, una de las cosas que incluye justamente es la referencia al aporte. Dice que el aporte que se realice tiene que estar individualizado en el contrato social. ¿Y por qué? Justamente por todas las funciones, primero porque obviamente es la obligación es la obligación que debe cumplir este socio o accionista, pero segundo porque vamos a ver que tiene varias funciones este aporte que se realiza. En primer lugar, una función, las vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle, una función de organización de la sociedad. Justamente el porcentaje que represente el aporte de ese socio en la totalidad de los aportes que se realicen es lo que va a determinar justamente el porcentaje de su participación en lo que son los derechos. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer su voto? ¿Cuánto va a tener a qué porcentaje de la utilidad que se distribuya va a tener derecho a percibir, por ejemplo? ¿Sí? Tiene una función también, obviamente, que es instrumental al objeto, ¿no? O sea, con ese aporte es que vamos a poder llevar a cabo la actividad. Después, una vez que esa sociedad empieza a funcionar y eso empieza a variar, si se obtienen ganancias y esas ganancias se destinan al autofinanciamiento, ya no vamos a estar hablando solamente del aporte inicial, pero no deja de ser entonces una función que es instrumental entonces al hecho de llevar a cabo ese objeto. Y además vamos a ver que cumple una función como garantía de los terceros. ¿Por qué? Porque este capital no se puede distribuir entre los socios o accionistas. Los socios o accionistas no pueden decidir distribuir ese capital entre ellos. Ese capital se transfiere a la sociedad y no vuelve a los socios. Entonces, por lo menos esa cuota parte del patrimonio que esté constituida por el capital, que no va a ser distribuible entre los socios, va a oficiar como garantía de los acreedores. Por supuesto que la sociedad responde con todo su patrimonio frente a los acreedores. Artículo 2372 del Código Civil, que ya lo conocemos y lo conocemos bien. Ahora, no todo lo que encontremos, no todos los rubros que encontremos contabilizados en el patrimonio, ¿sí? Tienen esta característica de no poder ser distribuibles. Ya lo vimos en la clase pasada, ahora en un ratito vamos a volver a esto. Esto era simplemente para explicarles el porqué de esta necesidad o de esta exigencia del legislador de individualizar los aportes en el contrato social, ¿sí? Vinculado a lo que son también las funciones que cumple. Entonces,
Siguiendo con el articulado, entonces, en materia de aportes. Tenemos algunas normas que regulan lo que es la evaluación de los aportes en el caso de los aportes no dinerarios o aportes en especie, porque cuando aportamos dinero, evidentemente la evaluación es muy sencilla, ¿sí? O sea, estoy aportando una determinada suma y esa suma, el valor correspondiente a esa suma, será el valor que se le atribuye a ese aporte. Ahora, cuando estamos hablando de aportes no dinerarios o aportes en especie, ahí tenemos una dificultad, que de alguna manera tenemos que evaluarlo, porque justamente tenemos que tener la posibilidad de determinar a cuánto asciende la participación de ese socio en esa sociedad en función de ese aporte que realiza. Esto lo encontramos regulado en el artículo 64 con carácter general. Vamos a encontrar después algunas normas especiales que también las encuentran ahí en la diapositiva. Este artículo 64 nos dice que la evaluación de los aportes no dinerarios a una especie se tiene que realizar a la fecha del contrato social y según previsión realizada en el propio contrato social. O sea que en el propio contrato social encontraremos un acuerdo de los socios en donde nos dicen fulano de tal aporta determinado mobiliario que evaluamos en la suma de tanto. Mobiliario que va a ser de utilidad, va a ser útil para la sociedad porque lo vamos a estar utilizando para llevar a cabo nuestra actividad. Y a eso se le asigna un valor en el propio contrato social, en la fecha de otorgarse el contrato social y según una cláusula, una previsión expresa en el contrato social. Esa es la regla que maneja este artículo 64, o sea, le da prevalencia a lo que es el acuerdo entre los socios a la hora de determinar esa evaluación. Ahora, si no existiera ese acuerdo en ese contrato y no existiera esta cláusula de evaluación, entonces nos dice, en su defecto, se determinará según los precios de plaza. Y a su vez, en defecto de esto, nos dice, se evaluará según peritos, todo esto lo dice el artículo 64, después léanlo bien y está todo en un parrafito. Según peritos que acuerden las propias partes aportantes y los restantes socios si hubiera socios que no estuvieran aportando bienes de este tipo. Y si no se ponen de acuerdo las partes en el perito, cada una nombra una, el tercero lo nombra el juez. Si alguna no cumple con designar al perito, entonces lo terminará nombrando el juez. Todos esos criterios que van siendo residuales uno a otro nos indica la ley, ¿sí? Para lo que es la evaluación de estos aportes no dinerarios o en especie. Eh, y decíamos que tenemos regulación especial para algunos tipos de aporte que ameritan una referencia en cuanto a la evaluación, que lo encontramos en los artículos 65, 67 y 68. El primero para títulos cotizables, el 65 para títulos cotizables, que en este caso nos dice el artículo que se van a evaluar, se van a aportar y por ende se van a evaluar por lo que es el valor de su cotización a la fecha en la que se realiza el aporte. Para los bienes que estén grabados, ¿se pueden aportar bienes que estén grabados? Sí, pero obviamente que ese gravamen va a generar un detrimento en el valor del bien que se está aportando, porque justamente tiene ese gravamen que pesa sobre el bien, sea mueble o sea inmueble. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 67? Que estos bienes grabados pueden ser aportados por su valor, pero deduciendo el importe del gravamen. ¿Sí? O sea, tiene en cuenta justamente cómo incide esto en lo que es la evaluación. Y por último, el 68 consagra la posibilidad, reconoce expresamente la posibilidad de que se aporte un establecimiento comercial y soluciona de alguna manera cómo se debe evaluar ese establecimiento. Porque si ustedes se acuerdan, y vuelvo a Comercial 1, si ustedes se acuerdan, nosotros en Comercial 1 veíamos que el aporte, el establecimiento comercial como sí, en sí mismo eh, es un bien, ¿sí? Y lo tratamos como, justamente como un objeto de derecho, pero se acuerdan que teníamos toda la dificultad de distintas posiciones doctrinarias en cuanto a de qué tipo de bien estamos hablando. ¿Estamos hablando de una universalidad?
Estamos hablando dentro de la universalidad, una universalidad de derecho o de hecho. Estamos hablando no de una universalidad, sino de un bien complejo, distintas posiciones doctrinarias que se sostienen en nuestro ordenamiento sobre la naturaleza de este establecimiento. ¿Qué viene del artículo 68? Establecimiento comercial, que se acuerdan que tenemos una regulación parcial en lo que es la ley de enajenación de establecimientos comerciales del año 1904 y regulación posterior de lo que es la promesa. El legislador de la Ley de Sociedades Comerciales, año 1989, conocía toda esta problemática y ¿qué dijo? ¿Se puede aportar un establecimiento comercial? ¿Y cómo vamos a hacer para evaluarlo por todo lo que es la problemática del establecimiento? Vamos a tratar de no generar un problema con lo que es este aporte. Entonces, ¿qué dice? Viene a dejar bien claro y dice, se tiene que acompañar el aporte del establecimiento. Veo una mano levantada, pero no veo de quién. ¿Hay alguien levantando la mano? No. A ver, el aporte de este establecimiento se puede realizar. Primera dificultad que tenemos, no sabemos cómo está compuesto, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los bienes esenciales, cuáles no, cuáles quedaban comprendidos, cuáles no? Entonces, lo primero que dice es, al aportarse ese establecimiento se tiene que acompañar de un inventario, justamente para dejar claro cuáles son los bienes que componen ese establecimiento y que no quede duda. Y en segundo lugar nos dice que se va a acompañar de una evaluación del establecimiento en su conjunto y de cada uno de los bienes que lo componen. Entonces, de alguna manera, de esta forma, intenta el legislador societario sortear toda esa discusión que se da relativa al establecimiento. ¿Sí? ¿Cómo se instrumenta entonces ese aporte? Tenemos el artículo 58 de vuelta, que nos dice que el propio contrato social es título hábil para la transferencia, para la transmisión de los bienes que se aporten en el momento de la suscripción, del otorgamiento del propio contrato. Entonces, no necesitamos documentar ese aporte en un contrato aparte, no necesitamos otro título y modo, ¿sí? Simplemente el propio contrato social es título hábil para transferir la propiedad de los bienes que se aporten. Y esto, de alguna manera, viene a simplificar la realización de los aportes, porque si tuviéramos que hacer estos aportes por separado del propio contrato social, esto tendría un costo muy alto, además de todas las dificultades que aparejaría. ¿Sí? Por último, les menciono allí al final de la diapositiva, el régimen de la mora en el aporte, que lo tenemos consagrado expresamente en el artículo 60 de la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades nos dice que quien comprometió un aporte y no cumple con hacerlo, va a incurrir en mora, dice la ley, sin necesidad de interpelación alguna, ¿sí? De forma automática. Y dice además que una vez producida la mora, deberá pagar un interés moratorio, además de la realización del aporte, deberá pagar un interés moratorio, y ese interés moratorio nos dice que va a ser equivalente al interés bancario corriente para operaciones activas. Y además nos dice que ese socio o accionista que no esté cumpliendo con el aporte, además de este interés moratorio, va a tener que resarcir los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad. ¿Por qué? Porque esto es un recurso con el que la sociedad cuenta. Esta es una forma de financiamiento de la actividad de la sociedad. Y si el socio o accionista lo comprometió, debe cumplirlo. Y si no lo cumple, genera estos daños y perjuicios. ¿Sí? Seguimos, Alan, con la siguiente. Bien, entonces, acá, en esta otra diapositiva, apunto a que refresquemos otra cosa que también vimos en Comercial 1. ¿Cuándo se deben realizar las integraciones de aportes? Tenemos una regulación especial para las SRL, recordarán ustedes, para las SA y también para las SAS. En el caso de las SRL, tenemos el artículo 228 de la Ley de Sociedades, que nos dice que al momento de constituir la sociedad, o sea, en el momento que los socios otorgan el contrato social y constituyen esa sociedad de responsabilidad limitada,
tienen la obligación de integrar en ese momento al menos el 50% de lo que es el capital, de lo que es el aporte en dinero, ¿sí? Y tiene que suscribir el monto restante hasta llegar al 50%, o sea, por lo menos un 50%, y suscribir, o sea, comprometerse a aportar, contraer la obligación con la sociedad de aportar todo lo que reste hasta llegar al 100% restante. Esto para lo que son aportes en dinero. Si los aportes fueran en especie, la ley nos dice que en ese caso el aporte en especie se tiene que integrar totalmente al momento de la constitución. O sea que acá tenemos normas para lo que es la integración y eventualmente suscripción de capital en la SRL. Si es, reitero, si es en dinero, por lo menos el 50% se tiene que integrar al momento de constituir. ¿Qué quiere decir integrar? Se tiene que efectivizar ese aporte, se tiene que realizar en ese momento, cumplir en ese momento la obligación y transferir, ¿sí? Esa suma, en este caso, si estamos hablando del aporte en dinero, a la SRL que se está constituyendo. ¿Bien? ¿Entienden esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Veo solo la cara de Santiago en mi pantalla, pero obviamente que cualquier cosa me interrumpen, me levantan la mano, abren el micrófono y por supuesto que pregunten todo lo que quieran. Para la sociedad anónima tenemos otras normas que tienen una regulación distinta de esta de la SRL. Concretamente los artículos 252 y 280. En este caso, estas normas lo que nos dicen es que los accionistas tienen la obligación de integrar por lo menos el 25% del capital social al momento de suscribir el contrato, al momento de firmar el contrato o el estatuto social, y tienen que suscribir, comprometerse a aportar lo que reste hasta llegar al 50%. Y no establece un plazo justamente para cumplir con esa suscripción. Y vieron que son montos, son porcentajes más bajos que los que encontrábamos entonces en ese caso de la SRL. Y para las SAS tenemos una norma especial en la ley de SAS, la 19.820, que es distinta de las dos anteriores, pero combina elementos de las dos. ¿Qué nos dice la ley de SAS? Que los accionistas tienen la obligación de integrar por lo menos el 10% del aporte en dinero que estén comprometiendo en el momento de otorgar ese contrato social por el que se constituye la SAS. Y tienen que suscribir todo lo que reste hasta llegar hasta el 100%, ¿sí? Hasta el 100%. Acá en esto se asimila a la SRL. Y además dice que esa integración se tiene que cumplir en un plazo no mayor a los 2 años. Al igual que en la SRL, también dice que si los aportes fueran en especie, se tienen que integrar en su totalidad al momento de la constitución. Entonces, acá tenemos normas legales que ya de alguna manera condicionan y establecen mínimos en estos tipos societarios para lo que tiene que ser, a ver, no mínimos en el sentido de montos, pero sí de porcentajes para lo que sea el capital integrado de estos tipos sociales. ¿Por qué les digo que no hay un mínimo de monto? Porque no tenemos ninguna norma que diga, como sí tuvimos en algún momento, que para constituir una sociedad anónima, el capital social e integrado tiene que ser mínimamente de, por ejemplo, por decirles, no sé, cualquier cosa, 100.000 pesos. En un momento tuvimos ese tipo de mínimos consagrados legalmente y se derogaron con la Ley de Reforma Tributaria del año 2007. ¿Sí? Hoy no tenemos montos mínimos, sí tenemos estos porcentajes de integración y suscripción mínimas. ¿Entienden esto? Y se acuerdan de esto porque en realidad ya lo conocen. Pero entonces acá entonces tenemos normas legales y acá entramos en lo que es el matiz, justamente desde lo que es la perspectiva del financiamiento, y ver todas estas normas desde el prisma del financiamiento. Acá encontramos que los socios y accionistas de estas sociedades se van a encontrar con estos condicionamientos legales a lo que es el financiamiento con fondos propios. ¿Sí? Estas normas están diciendo,
Esto es lo que se puede aportar como fondo propio y por lo menos se tiene que cumplir en estos tipos con estas integraciones y suscripciones mínimas. ¿Sí? Recordemos también que en sede de sociedades anónimas y en sede de SAS distinguimos tres clases de capital: el capital social, el capital integrado y el capital suscripto. El capital social, al que también se le llama capital autorizado o capital contractual, ¿sí? Recordarán ustedes que es aquel que vamos a encontrar expresado en el propio estatuto de la sociedad anónima. Vamos a encontrar una cláusula que va a decir: el capital social de Primavera S.A. será de 1.000.000 de pesos uruguayos. Lo vamos a encontrar expresado en moneda nacional, lo vamos a encontrar en el propio estatuto de la sociedad y también recordarán que este monto oficia como un monto máximo, un tope máximo para la emisión de acciones por la sociedad. La sociedad anónima o la SAS no puede recibir aportes ni puede emitir acciones por encima de ese tope de capital social que está establecido en su estatuto. Si quisiera recibir aportes y por ende emitir acciones por encima de esa cifra, tiene que aumentar su capital social. Lo tiene que modificar y lo tiene que aumentar. ¿Sí? Esta cifra, entonces, como la encontramos establecida en el estatuto, se dice doctrinariamente que tiene vocación de permanencia. ¿Sí? Y después, como les decía recién, no tenemos normas que establezcan, que exijan un capital social mínimo. Tampoco tenemos normas que exijan que este capital sea totalmente integrado, salvo los casos que vimos recién. Esto que yo les puse a ver, diapositiva 4, es la que acabamos de ver. Para cuando ustedes vean, tengan esto como guía de clase, es lo que acabamos de ver. Solamente se exigen las integraciones mínimas que acabamos de ver, y en los casos en que los vimos, ¿sí? Este capital entonces es una mera cifra que aparece en el estatuto, que no aparece en la contabilidad y que no tiene un contenido patrimonial. ¿Sí? El capital integrado, en cambio, pasamos ahí a la otra, Alan. El capital integrado, en cambio, es justamente, si lo tuviéramos que definir, se trata de justamente el capital efectivo que es efectivamente aportado por los accionistas. Estamos hablando, reitero, de SA y de SAS. El capital que es efectivamente aportado por los accionistas y va a ser igual a la sumatoria del valor nominal de todas las acciones de esos accionistas. ¿Sí? Ponemos un ejemplo para refrescar y para ver esto. Supongamos que Alan y yo constituimos una sociedad anónima. Cada uno de nosotros aporta 50.000 pesos. La totalidad del capital integrado de esa sociedad anónima al momento de la constitución va a ser de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, las acciones que va a emitir esa sociedad van a tener un valor nominal total de 100.000 pesos. Alan va a tener el 50%, yo voy a tener el otro 50%. Cada uno de nosotros va a tener acciones por un valor nominal de 50.000 pesos cada uno. Entonces, en ese caso, tanto él como yo tenemos un 50% cada uno de participación en el capital integrado. Entonces, ahí vemos todos estos elementos que encontramos acá. Se trata del capital que efectivamente aportamos todos los accionistas. Ese capital integrado es igual a la sumatoria del valor nominal de todas las acciones que se emitieron y es igual a los aportes que realizamos. Es la sumatoria de los aportes que realizamos. Y a la vez va a determinar la participación de cada accionista en la sociedad y sus derechos. En este caso, 50% cada uno. ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Bien. Entonces, si vamos partiendo de la base, digamos, de esta noción, eh, encontramos diversos conceptos doctrinarios sobre lo que es el capital integrado. Yo acá les traje uno del profesor Lapique. ¿Por qué les traje el del profesor Lapique? Hay uno de los libros que yo les recomendé en la bibliografía sugerida
para todos estos temas de capital, que es justamente un libro del profesor Lapique que se llama, si no me falla la memoria, El capital de las sociedades anónimas, o El capital en las sociedades anónimas, donde trata todas estas cuestiones. También lo encuentran en los manuales generales, van a encontrar esas referencias en EVA. Lapique elabora este concepto y dice, él habla de porción del patrimonio de la sociedad que es indisponible para los socios o accionistas y que garantizan el pasivo social. Te voy a pedir, Alan, que vayas a la última diapositiva. Y acá les quiero mostrar nuestro viejo y querido estado de situación patrimonial. ¿Se acuerdan que nosotros encontrábamos en las columnas de la izquierda representaba el activo? En la derecha encontramos, por un lado, el pasivo corriente, que vimos que van a ser todos los recursos de terceros con lo que financia en este caso la sociedad su actividad. Y en el cuadro de abajo, en lo que es el patrimonio neto, encontramos los recursos propios. ¿Se acuerdan de eso? Dentro de ese cuadro contable del patrimonio neto, uno de los rubros que encontramos, recuerdan, justamente es el capital. El capital, y ahora les agrego, integrado. Y ese capital integrado, entonces, equivale a la sumatoria del capital efectivamente aportado por los accionistas. Porque yo recién en la diapositiva de más atrás les decía, les traía el concepto de la pique y les decía, les hacía hincapié en que esto no puede distribuirse entre los accionistas. Dice la pique, es una porción del patrimonio que los accionistas no pueden distribuirse. ¿Por qué? Porque los accionistas no se distribuyen el capital. ¿Qué pueden llegar a distribuirse de estos rubros que estamos viendo contabilizados en el patrimonio neto? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, ¿qué podrían llegar a resolver distribuirse entre sí? ¿Cuál de esos rubros? Resultados acumulados. Los resultados acumulados, que son utilidades acumuladas, pero no el capital. Entonces, volvemos atrás, Alan. Entonces, por eso la doctrina dice, yo les traigo el concepto de la pique, pero en realidad, doctrina nacional comparada que analizan esta cuestión, justamente dicen, y esto está atado a la función de garantía, esta porción del patrimonio que constituye el capital tiene la particularidad de que no puede distribuirse entre los socios o accionistas. El socio o accionista transfirió la propiedad de ese capital y no vuelve al socio o accionista. ¿Qué volverá eventualmente? La utilidad sí se distribuye, pero el capital va a quedar en la sociedad. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera viene a equilibrar el conflicto de intereses que se genera, porque acá se acuerdan que nosotros en estas sociedades tenemos una limitación de responsabilidad de los accionistas. ¿Se acuerdan que los accionistas no responden por las deudas sociales que contraen la sociedad? Entonces, justamente el acreedor tiene, llamémosle la desventaja, de que si mañana la sociedad no cumple, no va a poder reclamarle el pago de la deuda que la sociedad no cumple, no va a poder reclamársela al accionista. Pero de alguna manera, para equilibrar esta desventaja, ¿qué hace el legislador? Genera justamente esta indisponibilidad del capital integrado. El capital integrado no puede distribuirse entre los socios. ¿Sí? Y por eso es que oficia como una garantía mínima, pero garantía al fin para los acreedores de la sociedad. ¿Sí? Eh, por esto mismo, acá siguiendo la diapositiva, esto que les digo de que opera como límite a la posibilidad de distribuir recursos para los accionistas, es lo mismo. Este rubro no va a poder distribuirse, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del capital social, sí tiene un contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque lo vemos justamente reflejado en el patrimonio neto, en los estados contables de la sociedad, como un rubro concreto denominado dentro del patrimonio neto capital integrado. ¿Sí? Nosotros veíamos todo esto en Comercial uno y la verdad que entender todo esto se nos dificultaba. Ahora de alguna manera todos estos conceptos los vamos viendo y los vamos relacionando con todo lo que vimos en la contabilidad y con todo lo que vamos entendiendo acerca de utilidad, distribución de utilidad, función del capital, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Bueno, las iteraciones exigidas son las que ya vimos. Y la tercer clase de capital que se distingue es el capital suscrito. El capital suscrito es aquel justamente que los socios se obligan a aportar a la sociedad. Esto que veíamos recién de que tienen la obligación de suscribir hasta tanto por ciento en las SRLs y en las SA, ese es el capital suscripto. Es aquel capital que los socios se obligan a aportar a la sociedad en un futuro. Y por lo tanto, la sociedad lo que va a tener es un derecho de crédito contra el accionista por la realización de ese aporte por parte del accionista. Y acá me remito a todo lo que vimos recién, por eso les puse la referencia a la diapositiva 5, que es la de hace un ratito. ¿Sí? Vinculado a esto, repasemos ahora entonces las funciones de capital que de alguna manera enunciamos más temprano. Ahora las vamos a entender mejor, todavía mejor. La función organizativa de la propia sociedad, les pongo yo ahí. ¿A qué refiere? A que este capital integrado, la realización de aportes por parte de los socios y la constitución de este capital integrado, va a determinar la participación de los socios o accionistas en la sociedad. ¿Cuál es la participación que tienen en la sociedad, en las ganancias y en todos los restantes derechos propios del socio o accionista? Ese porcentaje va a ser, en principio, salvo que se establezca otra cosa en el estatuto, va a ser proporcional a su participación. En el ejemplo que poníamos de la sociedad que constituíamos hoy con Alan, va a ser un 50% cada uno. ¿Por qué? Porque el capital integrado, que era de un total de 100.000, lo integramos a razón de 50.000 cada uno. Entonces, eso, desde el punto de vista organizativo e interno de la sociedad, va a determinar cuál es la participación que tenemos, 50 cada uno. Eso va a determinar que si se distribuyen mañana 500.000 pesos, cada uno se resuelve distribuir 500.000 pesos, cada uno va a tener derecho a percibir un 50% de eso, ¿sí? Y si mañana tenemos que ir a votar a la asamblea, nuestros votos van a valer 50.000 los de Alan, 50.000 los míos, ¿sí? Acá es como visualizamos entonces bien claramente lo que es la función organizativa. Segunda función que se menciona doctrinariamente, la de garantía, en este caso, garantía para los acreedores de la sociedad, por esto que les estaba diciendo recién. Como porción del patrimonio que los accionistas no pueden distribuirse entre sí, queda dentro del patrimonio de la sociedad para garantía de los acreedores. Y lo que hace es justamente equilibrar este desequilibrio que se genera por el hecho de no contar los acreedores con la garantía personal del patrimonio de los accionistas por las deudas de la sociedad. Y por último, la función de productividad. Por esto de que estos aportes, este capital integrado, lo que hacen es dotar a la sociedad de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad en el marco del objeto social. Y también decíamos, más temprano, originalmente, en el momento de arranque y de realización de esos aportes, el monto del patrimonio va a equivaler a lo que es el capital. Aportamos 100.000 pesos al anillo, el patrimonio va a ser 100.000, y apenas la actividad empieza a desarrollar, vamos a empezar a ganar, a perder, y eso va a fluctuar. Entonces, en el momento cero, en el momento de constitución, inicialmente el capital integrado se identifica con el patrimonio, pero después un monto y otro ya varían y ya no van a ser iguales. ¿Sí? Bien. Acá les hago una referencia simplemente a que doctrinariamente recordarán ustedes que se realizan se realizan varias críticas a estas funciones del capital, entendiendo la doctrina que hoy por hoy no se cumple ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque eh, a ver, la función de garantía no es tal, porque la garantía no es el capital, sino que es todo el patrimonio, porque la función de productividad, en realidad podemos estar financiando la actividad también con otros recursos, y porque esta participación no la vamos a tener solo por el aporte, sino que eventualmente el capital integrado va a poder aumentar por otras vías que vamos a ver después. Simplemente mencionarles que existen estas críticas, porque ustedes ya las han estudiado en su momento, las van a volver a encontrar en la bibliografía ahora. No es algo que vayamos a preguntar, porque en realidad no tiene mayor relación con las cuestiones de financiamiento, pero es uno de los temas que está vinculado a esto.
Entonces, hablamos de que al momento en que se realizan esos aportes, cuando se constituye la sociedad, la sociedad se constituye con un determinado capital integrado. En el ejemplo de la sociedad en la que constituíamos Alan y yo, eran esos 100.000 pesos. Ahora, ¿qué puede pasar? Y volvemos a ver esto desde la perspectiva del financiamiento y de las fuentes de financiamiento. Puede pasar, por ejemplo, no es la única situación, pero puede pasar que durante la vida de esta sociedad, la sociedad necesite de nuevos fondos, de nuevos recursos para llevar a cabo su actividad. ¿Por qué? Porque quiere llevar a cabo una determinada inversión y necesita de fondos frescos para llevarla a cabo. Entonces, ¿de dónde puede obtener esos fondos? Les pregunto yo, ¿de dónde podría obtenerlos? Es bien fácil la pregunta, alguien que se anime a responder. Nuestra Por sociedad emisión necesita de fondos, de más nuevas, fondos para financiar su de actividad, nuevas porque acciones, sí, Santurio. por emitir nuevas acciones Por ejemplo, emitiendo nuevas acciones. Y al emitir esas nuevas acciones, como contrapartida de la emisión de esas nuevas acciones, ¿qué va a pasar? Sí, ahí te muteaste, Santurio. y aumenta el patrimonio. Va a aumentar el patrimonio porque va a aumentar el capital integrado porque alguien, sea un accionista, sea uno de nosotros dos, o nosotros dos como accionistas, o un tercero, va a estar dotando a la sociedad de fondos a través de la realización de nuevos aportes. ¿Sí? Entonces, en este caso, la sociedad va a estar recurriendo a fondos propios de fuente externa. No lo genera la propia sociedad, sino que los aportan los accionistas en este caso, y de esa manera la sociedad obtiene recursos para llevar a cabo su actividad. Si esto nos pasa entonces, decíamos, durante la vida de la sociedad, ya no estamos en el momento cero, en el momento en el que constituimos la sociedad, sino que ya transcurrió cierto tiempo y nos encontramos, por ejemplo, con esta necesidad de financiamiento y decidimos que vamos a recurrir a esta fuente de financiamiento, porque también podríamos recurrir a otras, ¿no? A otras alternativas. Pero se toma la decisión de llevar a cabo un aumento de capital. Entonces, esta decisión, en principio, ¿quiénes la van a tomar? Si se decide aumentar el capital integrado de una sociedad, ¿quién adopta esa Los decisión? A ver accionistas. si se acuerdan. Los socios o accionistas. Ahí está. No tenemos un artículo en la ley que resuelva expresamente este punto y acá hay algunos matices en las distintas opiniones doctrinarias que encontramos. En principio, hay quienes entienden que corresponde a la asamblea extraordinaria de accionistas, porque se acuerdan que la asamblea ordinaria tenía su competencia limitada a lo que era justamente la aprobación de los balances de cierre de ejercicio, la designación de directorio, eventualmente eh, la resolución de cuestiones urgentes. Entonces, en base a esto, la doctrina entiende, caso del profesor Lapique, caso del profesor Pérez Ramos, caso del profesor Miller, que esto es competencia de la Asamblea General Extraordinaria. Hay otros autores que dicen, no, asamblea sí, pero no necesariamente extraordinaria, la ordinaria también podría. Eso lo entienden, por ejemplo, la profesora Nuri Rodríguez y el profesor López Rodríguez. Y la Auditoría Interna de la Nación dice que entiende que puede resolverlo la Asamblea Extraordinaria y también el órgano de administración, que realmente fuera de una situación de delegación de la Asamblea, yo entiendo que esta posición no tiene sustento legal. ¿Sí? Entonces, Profe, quienes pueden adoptar la resolución, entonces, de aumentar el capital
que se realicen nuevos aportes, que se transfieran nuevos fondos o nuevos aportes, cualquiera sea la modalidad y cualquier sea el tipo de todos los que venimos de ver, por parte de los accionistas o un accionista de la sociedad, son entonces los socios. En el caso de la sociedad anónima, en el caso de la SAS, la asamblea, y con estos matices que veíamos de si únicamente la extraordinaria o también eventualmente la ordinaria. Profe, Entonces, sí, eh, estaba refrescando la memoria en base a esto que usted estaba diciendo y yo recuerdo de Comercial uno, corríjame si estoy equivocado, pero no sé si no se necesitaba un tipo de mayoría especial para aprobación de esto, vamos a ver ahora cómo es el procedimiento. En realidad, mayoría especial en principio no. o En absoluta. principio no. Puede ser que esté olvidado, pero sé que usted a raíz, perdón, mientras usted avanza yo estoy empezando a acordarme y tenía alguna duda ahí. Bueno, vamos a ver si vamos evacuando las dudas y si no, ustedes pregunten todo lo que quieran porque es el momento. Y se van a ir acordando, van a ir refrescando a poquito las cosas que vieron, sí, en Comercial uno. Sí, Hernández. Sí, perdón que tengo la conexión medio inestable, no, tuve que apagar la cámara un ratito. No, quería hacer un comentario de esto que tiene que ver directamente con los estados financieros, que digo, el aumento de capital integrado lo vamos a ver justamente en los estados contables. No lo vemos más después en el contrato social, ¿no? Porque no modifica el contrato. Y Eso que tampoco estás diciendo está perfecto. Si nosotros, buena cosa. tampoco se inscribe. Entonces, me parece importante porque a la hora de saber la tenencia de las acciones de los accionistas y si se emitieron todas las acciones, no nos va a quedar otra que ir a esos estados contables para revisar eso. Ahí está. Si nosotros queremos saber cuál es explicando esto que dijo Santiago, si nosotros queremos saber cuál es el capital integrado de una sociedad, ese dato no lo vamos a encontrar en el estatuto. En el estatuto, ¿qué vamos a encontrarnos? De acuerdo a lo que dijimos recién. El capital social. En realidad, o sea, te vas a encontrar el capital social inicial, pero después si hubo reformas tendrías, salvo que sea una SAS, tendrías que mirarlo en el diario oficial también. Claro, Pues tendríamos que ver la reforma, pero tendrías que ver entonces, el estatuto con las reformas también, ¿no? ahí está. Si vemos el estatuto con las reformas, lo que nos vamos a encontrar es el capital social. Y el capital social, por lo que vimos, no necesariamente tiene que estar todo integrado. Claro, el capital social Entonces, y la primera integración, digamos, la fundacional la vas a ver, pero después si hubieron posteriores aumentos de capital integrado no los ves más en el contrato social. correcto. Entonces, si queremos saber cuál es el capital integrado de una sociedad, ya lo dijo Santiago, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué documento tenemos que analizar? Y esto nos pasa a nosotros, abogados, todos los días. ¿Qué documento tenemos que pedir? El Los libros. balance. El balance. Y ahora que ustedes tienen alguna noción de contabilidad, concretamente, dentro de lo que son los estados contables o los estados financieros, ¿cuál tendríamos que pedir? El estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial. Ahí está. Entonces, el socio o accionista, ¿sí? Vía su derecho de información consagrado en la propia ley societaria, va a poder pedirle a los administradores que le faciliten el acceso a esta contabilidad, a este estado de situación patrimonial, para poder verificar esto. Si no somos un socio o accionista, somos alguien ajeno a la sociedad y queremos saber cuál es el capital integrado, porque de repente estamos evaluando si convertirnos en acreedores, porque vamos a ser proveedores, estamos viendo si le vamos a dar este crédito comercial o no y queremos hacernos una composición. Y alguien nos dice, bueno, mira el capital integrado, aunque verdaderamente no oficia como verdaderamente garantía, pero fíjate el capital integrado. Esa persona, ¿cómo hace para llegar a esa información? ¿Hay alguna norma que obligue a dar publicidad a estos estados contables? Bueno, acá, volviendo de vuelta a lo que conocen de Comercial uno, si no recuerdo mal, creo que es el artículo 97 bis de la Ley de Sociedades que regula lo que conocemos como central de balances,
que es un registro que lleva la Auditoría Interna de la Nación. Este artículo, si no es el 97, es el 96, les puedo estar errando por uno. Lo que establece es que aquellas sociedades que superen un determinado monto de ingresos tienen el deber de inscribir sus estados contables en un registro que lleva la Auditoría Interna de la Nación, que es esta central de balances que lleva la Auditoría Interna de la Nación. Y todos nosotros tenemos derecho de acceder a los estados contables que están registrados en esa central de balances. O sea que si nosotros quisiéramos, si ustedes entran a la página de la Auditoría Interna de la Nación, van a ver que hay una sección dedicada a esta central de balances. Ahí van a encontrar un listado de cuáles son las sociedades que tienen registrados sus balances ante la Auditoría Interna de la Nación y pagando una tasa o un provento podemos acceder a esa información contable. Por supuesto que también se la podremos pedir a la sociedad la suministrará o no. Por ejemplo, una cosa que vamos a ver es cuando lleguemos al financiamiento con fondos de terceros, y concretamente, cuando analicemos todo lo que son modalidades de financiamiento en el mercado financiero, y estoy hablando de mercado bancario y mercado de valores, ¿sí? Sistema de intermediación financiera y mercado de valores, en ese caso, quienes prestan fondos en ese caso piden toda esta información contable justamente a los efectos de evaluar la situación de el sujeto que está pidiendo esos fondos prestados. Ya vamos a llegar a esto, pero vemos cómo tener toda esta información es de suma importancia. Entonces, correctísimo lo que decía Santiago, este dato no lo vamos a encontrar en el estatuto, vamos a tener que ir a buscarlo a la contabilidad. ¿Y qué nos dice entonces la ley societaria respecto de este aumento de capital integrado? Lo tenemos regulado con carácter general en el artículo 283, que yo les transcribí ahí en la diapositiva, que lo que hace es regular este aumento de capital integrado y prever distintas hipótesis de aumento de capital. Distintas hipótesis dependiendo de cómo, en base a qué se lleva a cabo ese aumento, si es por nuevos aportes, si es por capitalización de reservas, si es por reajustes de valores del activo o de otros fondos especiales, ¿sí? Y dependiendo de eso, el aumento se clasifica por la doctrina como aumento real cuando hay un aporte, cuando hay una transferencia de propiedad de de cualquier sujeto a la sociedad, y cuando no la hay y simplemente hay movimientos contables que hacen aumentar el capital integrado, estamos frente a aumentos reales, frente a aumentos nominales, perdón, o contables. Ahora vamos a entrar en esto. Pero entonces, ¿qué nos dice este 283? El aumento de capital podrá realizarse por nuevas aportaciones, por capitalización de pasivos, de reservas, por capitalización de reajustes de valores del activo u otros fondos especiales, o por la conversión de obligaciones negociables o partes beneficiarias en acciones. Ya veremos eso más adelante. En ningún caso el aumento de capital exigirá el cumplimiento de suscripciones e integraciones mínimas. ¿Se acuerdan que para el momento de constitución de la sociedad sí teníamos suscripciones e integraciones mínimas para las SAs y las SRLs y las AS? No lo tenemos para el caso en que se resuelva aumentar el capital. ¿Sí? Ahí se estará a lo que resuelvan los socios o accionistas, a lo que resuelvan hacer. Y esta cuestión la enfocamos, el 283 y toda esta regulación, la enfocamos en lo que es sociedades anónimas. Y quizás, porque si estuviéramos frente a cualquier otro tipo social, para poder aumentar el capital integrado, como lo vamos a tener reflejado en el contrato, ahí sí, vamos a tener que hacer una modificación del contrato para poder hacer un aumento de capital. Es algo distinto, ¿sí? Entonces, vamos entonces ahora a entrar a analizar y a desmenuzar las distintas opciones entonces que nos menciona este 283. Como decía el acápite,
Acá se regulan las distintas formas o las distintas modalidades de aumento de capital, que como les adelantaba, se distinguen en supuestos de aumento real, al que también se le llama efectivo, o de aumento nominal, al que también se le llama contable. En el primer caso, estamos ante situaciones en las que ocurre efectivamente la realización de un aporte a la sociedad. O sea que vamos a tener un sujeto socio accionista que va a estar transfiriendo recursos, transfiriendo la propiedad de recursos a la sociedad, sean en efectivo, sean en especie, todos los que vimos al principio, ¿sí? Y sea que ese sujeto ya fuera accionista de la sociedad anteriormente y en ese momento, o que sea un tercero. Entonces, en el aumento real, como lo indica el nombre, tenemos una realización real, justamente, de aportes, de nuevos recursos que se transfieren en propiedad de la sociedad. ¿Sí? Por eso se habla de real o efectivo. En cambio, la otra gran modalidad, que vamos a ver que puede tener a su vez distintas fuentes, vamos a ver que en todos los casos lo que tiene en particular ya no es que se realice un aporte, no hay realización de un aporte por parte de un accionista o de un tercero. Lo que hay es algún rubro que estaba expresado contablemente en alguno de los rubros del patrimonio, lo va a pasar de ese rubro al capital integrado. Subime un poquito a la nana anterior. Por ejemplo, como dice acá el 283, por la capitalización de reservas. Nosotros en el patrimonio neto, ¿se acuerda que encontrábamos el capital integrado, las reservas, los avalúos al patrimonio, los resultados acumulados? Supongamos que tenemos un rubro de reserva y que los accionistas de la sociedad resolvemos que esas reservas sean capitalizadas. Supongamos que el rubro capital, en este ejemplo, tiene un monto de 100 y el rubro reservas tiene otro monto de 100. Y resolvemos capitalizar las reservas. El patrimonio neto son 200, ¿no? Resolvemos capitalizar las reservas van a quedar en 0, el capital integrado va a quedar en 200 y el patrimonio neto va a seguir en 200. ¿Entienden? Una reexpresión del patrimonio. Es una reexpresión de rubros contables del patrimonio. Exactamente. Entonces, acá no hay un aporte en el sentido de que no hay una transferencia de nuevos recursos del accionista de la sociedad. Lo que hay es una reexpresión justamente de rubros que estaban ya en el patrimonio neto y que pasan del rubro en el que estaban al rubro capital integrado, aumentando, como dice acá, el rubro capital integrado. Vamos al siguiente. Entonces, volvamos entonces al aumento real, ¿sí? En este caso, reitero, bastante sencillo. Vamos a tener entonces una realización de aportes a la sociedad. Por lo tanto, vamos a tener una transferencia de recursos de ese accionista o de ese tercero a la sociedad. ¿Qué es lo que se puede transmitir para aumentar ese capital integrado? Se pueden realizar nuevos aportes, se pueden transferir nuevas sumas de dinero, realizar cualquiera de los aportes que vimos que se pueden realizar. Se pueden capitalizar pasivos. Esto no está recogido expresamente entre las distintas hipótesis que leímos recién que prevé el 283, pero la doctrina, la auditoría interna y la práctica lo avalan, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en otra diapositiva en qué consiste esta capitalización de pasivos, pero básicamente, a ver, la sociedad tiene un pasivo que contrajo con, por ejemplo, nuestra sociedad contrajo un pasivo con Santiago.
¿sí? Y lo vamos a encontrar contabilizado dónde y cómo. Eso puede ser, o sea, el acreedor que pasa a ser accionista cuando se le Exactamente, el debe. acreedor que pasa a ser accionista. A ver, Ajá. Santiago, ¿dónde lo vamos a encontrar reflejado? Sí, era eso, era. O sea, el pasivo del acreedor lo vamos a encontrar en el pasivo. Ahí Y está. Pasaba a ser un recurso de un tercero que teníamos que devolver y que por tanto estaba contabilizado como un pasivo. Resolvemos, Alan y yo y Santiago resolvemos capitalizarlo y emitir acciones. En vez de devolverle a Santiago la plata que nos prestó, que le prestó a la sociedad, vamos a llevar ese pasivo al capital integrado y vamos a entregarle acciones por el monto correspondiente. Entonces, lo que estamos haciendo en ese caso es capitalizar un pasivo. Convertimos un pasivo en capital integrado. Deja de ser un pasivo, deja de tener la naturaleza de un pasivo, deja de ser una deuda que la sociedad debe afrontar, debe cumplir y tiene la obligación de pagar, para ser como un aporte más en el sentido de que no está obligada a devolverlo, simplemente se convierte en una determinada participación en el capital integrado que le dará derecho a Santiago este, le dará derecho a Santiago a todos los distintos derechos como accionista, ¿no? A votar, a participar de las utilidades, etcétera. Sí, Amaro, Para realizar esa operación, tiene que haber una aceptación de parte del acreedor, ¿no? sí, Ahora, lo sí, por eso suponía, no dije, lo vi por sí, ahí, pero quería sí. confirmarlo. Entonces, a ver, creo que un par de diapositivas más abajo, ahí. Ahí le puse un ejemplo. Vamos primero a la de arriba esta. Perdón, Alan. Eh, Acá les puse un ejemplo que era el que veíamos recién, ¿no? No estoy hablando de pasivos, sino que estoy hablando de un nuevo aporte. Estoy hablando de alguien que viene y aporta fondos, ¿sí? Supongamos que la situación de la sociedad anterior a la realización del aporte es la que encontramos a la izquierda. La sociedad tiene en el activo, tiene caja por 100 y en el patrimonio, ¿se acuerdan la partida doble? En el patrimonio vamos a encontrar que eso está expresado en el capital integrado como 100. Eso fue al momento inicial. Después resolvemos que se realiza un nuevo aporte, también por 100 pesos. Entonces van a entrar 100 pesos frescos a la sociedad. Vamos a encontrar eso reflejado en el activo. La caja va a pasar a ser de 100, va a pasar a 200 con la realización del aporte. Y el patrimonio también va a variar. Vamos a ver que el capital integrado va a pasar de 100 a 200. Entonces, tenemos un aumento del activo y tenemos un aumento del patrimonio. Vamos ahora al otro caso, al siguiente. Ahora sí, retomando la situación de la capitalización de pasivos que estábamos mencionando recién. Supongamos que en el momento anterior a la realización, a la capitalización del pasivo, tenemos caja por 100 en el activo. ¿Y de dónde se obtuvieron esos 100? Se obtuvieron 50 de una deuda que está contabilizada como un pasivo y 50 de capital integrado que proporcionaron los socios que está bajo el rubro capital integrado. Resulta que la deuda de 50 resolvemos capitalizarla. Entonces, el activo, vamos a la columna a la derecha, el activo, la caja, va a seguir siendo de 100, porque no me entraron fondos frescos nuevos, no hubo un aporte nuevo. Yo ya había tomado la deuda por 50 y ya me habían dado los 50 que ya habían ido a la caja. ¿Sí? El pasivo, como lo estamos capitalizando, va a pasar de 50 a 0. Y lo que va a aumentar es el patrimonio, ¿por qué? Porque el capital integrado pasa de 50 a 100. Entonces, en este caso, disminuye el pasivo, aumenta el patrimonio y no hay ninguna modificación en el activo. Entonces, cuando ustedes lean la doctrina que analiza todo esto en profundidad y vean todas estas explicaciones que dan y todas estas expresiones,
justamente refieren a esto. Y este es el fenómeno que hay detrás de cada una de estas situaciones. Subimos de vuelta, ahí va. Entonces, volviendo al aumento real, ¿sí? Como para redondear. El aumento real entonces puede tener lugar o bien por la realización de nuevos aportes, viene uno de los accionistas o viene un tercero y le transfiere recursos a esa sociedad, o por una capitalización del pasivo. Acá la sociedad no se va a hacer de fondos frescos. Ya los había obtenido antes. Pero, ¿qué va a dejar de tener la sociedad? Deuda. Una deuda. 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 Va a dejar de tener la obligación de pagar. ¿Sí? La capitalización de obligaciones negociables, que es la tercera hipótesis que menciona el 283, por ahora quédense con la idea, lo vamos a ver mucho más adelante, pero es una situación justamente en la que la sociedad contrae pasivos. Contrae pasivos a través de la emisión de obligaciones negociables. Entonces, por ahora, conceptualmente, vamos a quedarnos con la capitalización de pasivos. Cuando lleguemos a las ONs, van a entender mejor cómo funciona esta forma este, de recurrir al empréstito en este caso, ¿sí? A fondos de terceros. Último bullet que tienen ahí en la diapositiva. Cuando se realiza un aumento real por cualquiera de estas modalidades, sea por nuevos aportes o sea por capitalización de pasivos, ¿qué es lo que hace la sociedad como contrapartida, como contracara, digamos, de la realización de ese nuevo aporte o de esa capitalización de ese pasivo? Va a emitir nuevas acciones por el monto equivalente al aumento que se realice. ¿Y a quién va a entregar esas acciones? Al accionista que realice el aporte nuevo o cuyo pasivo haya sido capitalizado, al titular del pasivo, al titular de cuyo pasivo haya sido capitalizado, en el ejemplo Santiago. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos, Alan y yo teníamos 50 cada uno, y viene Santiago y pone otros 50. ¿Cuál va a pasar a ser el capital integrado? 150. ¿Y qué va a pasar con las participaciones mía y de Alan? Van a, como se dice, a licuar. Se van a licuar, se van a ver reducidas, se van a ver disminuidas. ¿Por qué? Porque el 100% pasa a repartirse entre 3. Ya no somos 2,50%. Ya Yo no tengo una son consulta, 100 entre Lucía. 2. Vamos a tener un 33% cada uno. ¿Sí? Una consulta, Lucía. Sí. Respecto a la capitalización de pasivos, ¿también se activan los mecanismos de defensa que tienen los accionistas minoritarios? Sí, ¿O ahora vamos a eso. Sí, exactamente, porque al final del día es como si se hiciera un aporte, esa capitalización de pasivo, esa capitalización de pasivo. ¿Qué pasa? Es como si la sociedad le pagara ficción, ¿no? Es una ficción la que estamos haciendo, pero es como si la sociedad le pagara el pasivo y esa persona se diera vuelta y aportara eso a la sociedad. ¿Sí? Y hay una transferencia, ¿sí? A ver, los fondos ya los proveyó a la sociedad, pero lo cierto es que está resignando esa deuda, ese derecho de cobro ya no lo tiene. Por eso es que tenemos un aumento en el patrimonio. ¿Sí? Como contracara de eso es que se disparan todos esos mecanismos de protección que vos decís, que ahora los vamos a ver en breves minutos. Bueno, bien, estos ejemplos ya los vimos. Bien, entonces llegamos a la otra hipótesis, a la del aumento nominal o aumento contable. Y como veíamos recién, les reitero, esta modalidad de aumento tiene la particularidad de responder a simplemente una reexpresión de rubros contables que ya estaban registrados en el patrimonio neto,
ya estaban expresados en la contabilidad dentro del rubro patrimonio y que se utilizan y se destinan para aumentar el rubro capital integrado. ¿Cómo va a aumentar ese rubro? En la misma proporción en la que disminuya el otro rubro patrimonial. ¿Sí? El ejemplo que poníamos hace un ratito de la reserva. Si tenemos reservas por 100, capital integrado por 100, y decidimos capitalizar la totalidad de la reserva va a quedar en cero y el capital integrado va a pasar a ser 200. ¿Sí? ¿Cuáles son los rubros contables que podemos capitalizar? Y en el 283, en el 283 que leíamos hace unos instantes, encontramos algunos de esos rubros. Habla de las reservas, habla de los reajustes de valores del activo. Déjenme ver si se me está escapando alguno. Esperen que voy al 283. Capitalización de reservas, de reajuste de valores del activo, otros fondos especiales. Otros fondos especiales podría ser, por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos la clase pasada? La prima de emisión. Que ya vamos a llegar ahora dentro de un rato a la prima de emisión otra vez, pero dentro de lo que es el patrimonio, ¿se acuerdan que es uno de los rubros contables que integran el patrimonio? Eso se podría también resolver capitalizar. ¿Qué particularidad tiene entonces este aumento nominal o aumento contable? Como ya vimos en ese juego que se hace de movimientos contables, lo que vamos a estar es transfiriendo los recursos que están en un rubro del patrimonio a otro rubro del patrimonio, concretamente el de capital integrado. El activo no va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué no aumenta el activo? Porque no ingresan fondos nuevos. En realidad se reexpresa el patrimonio, baja un rubro, que puede ser el de reserva, y aumenta otro, que es el de capital. Correctísimo, correctísimo. Y por el mismo motivo, tampoco va a aumentar el patrimonio. El patrimonio va a seguir teniendo va a seguir siendo el mismo monto, solamente que en vez de estar en el rubro reservas y el rubro capital integrado, ahora va a estar todo en capital integrado. Pero el monto del patrimonio no se modifica. Entonces, aumenta el capital integrado, disminuye otro rubro patrimonial, que puede ser reservas, reajustes del valor del activo u otros fondos especiales. La disminución va a ser proporcional al aumento que se realiza en el capital integrado. No va a aumentar el activo, no va a aumentar el patrimonio. Y en este caso, también se van a emitir nuevas acciones. Pero a estas acciones, la ley societaria tiene la particularidad de que les llama acciones liberadas. ¿Por qué? Justamente porque estas acciones no tienen el respaldo, llamémosle, no tienen como contrapartida la realización de un aporte, sino que se hacen por esta reexpresión de rubros contables patrimoniales. Entonces, a estas acciones la ley le llama acciones liberadas. ¿Y a quién se van a entregar estas acciones liberadas? ¿A quiénes va a beneficiar? A ver si se dan cuenta y si recuerdan, ¿a quiénes va a beneficiar un aumento de este tipo? A todos los accionistas pro rata de la participación que tengan. A todos los accionistas a prorrata de la participación que tengan. Perfecto, Santiago. Es una decisión que van a tomar los accionistas en asamblea, más allá de la discusión si extraordinaria u ordinaria, y esta reexpresión y aumento del capital integrado los va a beneficiar a todos a prorrata. Si los accionistas seguíamos siendo Alan y yo y resolvemos hacer un aumento de capital nominal y resolvemos capitalizar, por ejemplo, la reserva que estaba constituida, entonces la sociedad va a emitir acciones liberadas y del total de las acciones liberadas que emita nos va a entregar la mitad a cada uno. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos otro poquito.
Y llegamos entonces a lo que nos anticipaba Santiago. ¿Qué puede pasar a raíz de estos aumentos de capital integrado? Vamos a ver que estos aumentos de capital integrado, por un lado, pueden tener consecuencias para los acreedores por esta función de garantía que veíamos que tiene el capital y el patrimonio. Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a enfocarnos ahora en las consecuencias, las incidencias que un aumento de capital integrado puede tener para los propios accionistas existentes al momento de llevarse a cabo el aumento. Y esto lo veíamos bien claramente en el ejemplo que decíamos, de que si se resolvía capitalizar la deuda de Santiago, por un lado la sociedad se veía liberada de tener que pagar esa deuda, iba a aumentar su capital integrado, pero Alan y yo nos íbamos a ver afectados como accionistas. ¿Por qué? Porque nuestra participación se ve reducida. Entonces, justamente dada, ahí va, quédate ahí, Alan. Entonces, acá justamente lo que les pongo es, dadas esas consecuencias que pueden tener el aumento de capital integrado, sea lo que sea, ¿no? Pero el aumento de capital integrado en la participación de los accionistas, la ley lo que hace es establecer una serie de mecanismos para proteger a esos accionistas. Reitero, también trae otros mecanismos que son para proteger a terceros. Eso lo vamos a ver la próxima. Ahora nos estamos centrando en los mecanismos que establece para proteger a los accionistas. ¿Sí? Y esos mecanismos los establece tanto para proteger la participación porcentual, esa que en el ejemplo Alan y yo perdimos, como para proteger el valor de la participación. Y ahora vamos a ver qué queremos decir con todo esto y vamos a cada uno de esos mecanismos de protección. ¿Sí? Por un lado, primero que nada, si se está haciendo un aumento de capital real, se están realizando nuevos aportes o se está capitalizando un pasivo, ¿sí? Por lo tanto, hay una transferencia de recursos para la sociedad. ¿Qué establece la ley? Establece justamente mecanismos que le permiten, son derechos, ¿sí? Mecanismos que le permiten al accionista proteger y mantener la participación accionaria que tenía en el momento en la que se resuelve ese aumento. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son estos mecanismos que consagra el legislador? En primer lugar, el derecho de preferencia. ¿Recuerdan ustedes? Derecho de preferencia que tenemos regulado en el artículo 326 de la Ley de Sociedades Comerciales, 326 y siguientes. ¿Recuerdan ustedes derecho esencial de los accionistas? ¿Recuerdan ustedes en qué consiste? Era que en caso de que se vayan a vender acciones, primero se le debería ofrecer a los accionistas y después sacarlas al mercado, algo así, ¿verdad? Exacto. En caso de que se quiera tomar nuevos aportes, que la primera opción de realizar esos aportes, la preferencia para realizar esos aportes, la tengan los propios accionistas a prorrata de su participación. La sociedad nuestra necesita salir a buscar 50.000 pesos, en el ejemplo. Bueno, que los primeros que tengamos la opción de decir, yo los integro porque no quiero ver reducida mi participación, seamos los accionistas existentes, en el ejemplo Alan y yo. Es un derecho. No estamos obligados, no estamos obligados a acompañar el aumento y a proporcionar, a aportar nuevos fondos a la sociedad. Perfectamente podemos decir, yo renuncio a mi derecho de preferencia porque no quiero seguir invirtiendo en esta sociedad o porque no tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Sí?
Y recordarán también que la propia ley societaria establece mecanismos para la limitación del derecho de preferencia, ¿sí? Pero, a ver, en definitiva, la consagración de este derecho de preferencia que nos describía perfectamente recién Ana, es un mecanismo para justamente que los accionistas existentes puedan mantener su participación accionaria si quieren hacerlo. El siguiente mecanismo es el derecho de receso. Derecho de receso que lo encontramos consagrado en el artículo 362 de la Ley de Sociedades. Y si leemos el 362, ustedes van a ver que el artículo de la ley hace referencia a que este derecho de receso se genera ante un aumento de capital social. Entonces ustedes me dirán, pero profesora, usted hace un rato me dijo que el capital social era otra cosa. ¿Que el capital social era qué? El del inicio cuando se iniciaba la sociedad. No, el que está reflejado y plasmado como tope para la En el emisión de las contrato. acciones en el contrato, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Acá la doctrina lo que se plantea es, este artículo, al consagrar el derecho de receso, ¿está realmente aludiendo al capital social? ¿Está aludiendo a una variación del capital social que vimos que no tiene incidencia ninguna en nada? ¿O está aludiendo al aumento del capital integrado, que sí le puede generar un perjuicio al accionista y que sí puede ameritar una defensa de este tipo? La doctrina se cuestiona acerca de eso. Entonces, por ejemplo, los doctores Lapique, los profesores Lapique y Miller entienden que este derecho de receso se genera en los casos en los que se resuelve, bajo este artículo 362, un aumento de capital integrado. Porque es justamente el aumento del capital integrado el que le puede llegar a provocar este perjuicio, llamémosle, ¿sí?, al accionista que existe en ese momento, ¿sí? O sea, la modificación del capital social en sí misma no lo perjudica, no genera la necesidad de protegerlo. Lo que genera la necesidad de protegerlo es el aumento del capital integrado, porque es ahí donde puede ver disminuida su participación porcentual, ¿sí? De modo que, entonces, la ley societaria consagra estos dos mecanismos, estos dos derechos, derecho de preferencia, derecho de receso, según la posición doctrinaria que sigamos, yo en lo personal me afilio a esta, como mecanismos de protección para mantener lo que es la participación porcentual del accionista en la sociedad, o se le llama también el valor relativo de la participación. En el ejemplo, para no disminuir de 50 a 33. Sin perjuicio de que podemos renunciar al derecho de preferencia y no ejercer el derecho de receso. El derecho de receso, ¿se acuerdan qué es, no? Perdón, detalle. El derecho del accionista a retirarse de la sociedad y que le reembolsen el valor de las Exacto. acciones. Entrega sus acciones y le pagan su participación. Entonces, obviamente que yo tengo estas opciones. ¿Puedo ejercer ese receso o no? ¿Puedo ejercer esa preferencia o no? Si no ejerzo la preferencia, no ejerzo el receso, mi participación se va a ver disminuida una vez que se produzca el aumento. ¿Me van siguiendo? Bien. O sea que el de receso se ejerce en el momento de antes de que se produzca el aumento, para no perder, vamos a decir, para no verse Bueno, disminuido. el derecho de receso a su vez tiene toda una regulación respecto de cómo y cuándo se debe ejercer. Ajá. Que la encontrás, ahora por un tema de tiempo no entraríamos en eso, pero en los artículos siguientes al 362 encontrás justamente toda la regulación. Gracias, profesora. ¿Está? Bichale, cualquier duda que se te genere, Ana, lo hablamos. Bien. Por otra parte, tenemos mecanismos ya no para proteger el valor porcentual de la participación de un accionista en la sociedad, sino para proteger el valor que llamamos absoluto.
Y esto, a ver, supongamos que la situación es, va a entrar un tercero a la sociedad a aumentar el capital integrado. Va a haber un aumento real, va a venir un tercero a aportar capital integrado. Entonces, ¿qué es o puede llegar a venir un tercero o cualquiera de nosotros que me reduzca a mí, que yo ya soy accionista, pero no quiero, no puedo aportar más? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Antes de hacer ese aumento real, antes de hacer ese aumento real, lo primero que hay que hacer es un aumento nominal. Todos los rubros contables que existían en el patrimonio neto, y acá nos los está mostrando Alan, tienen que pasar al capital integrado antes del aumento. Y se van a entrar, ya dijimos, se van a entregar acciones liberadas y nos las van a entregar a todos los accionistas a prorrata. Recién después se va a hacer el aumento real. A ver si razonando juntos llegamos. ¿Dónde está la protección de este mecanismo? ¿Por qué es un mecanismo de protección? ¿O qué se está buscando hacer con esto? De vuelta, para que no se disminuya la participación de los accionistas que no acompañan justamente ese aumento de capital integrado. Y porque además, correctísimo, y porque además todos esos rubros patrimoniales se generaron siendo nosotros los accionistas, antes de que entraran los nuevos aportes. Entonces, lo que está diciendo el legislador es, todos esos rubros del patrimonio, ¿sí? Tienen que trasladarse al capital integrado, se tiene que aumentar nominalmente el capital integrado para que todo eso beneficie a los accionistas previos al momento de la realización del nuevo aporte. Porque esas reservas, esos resultados acumulados, todo eso que encontramos ahí, esas primas de emisión, todas se generaron siendo los accionistas, en el ejemplo, Alan y Lucía. Santiago entró después. Entonces, que todo eso no beneficie a Santiago, que beneficie a Alan y Lucía. Y después sí, Santiago que haga su aporte. ¿Bien? ¿Entendieron esto? Entonces, ¿qué nos dice el 287 en definitiva? Que antes de que se haga un aumento real de capital, sea la modalidad que sea, pero antes de que se haga un aumento de capital, necesariamente se tienen que capitalizar todos los demás rubros existentes en el patrimonio, salvo las reservas especiales que pudiera haber. Esas las deja a salvo. ¿Sí? El último de los mecanismos es el de la prima de emisión. Y este es complejo y voy a tratar de simplificárselos. Ya Alan hizo alguna mención en la clase pasada. La situación en la que se constituye una prima de emisión, o una emisión de acciones con prima, o una emisión de acciones sobre la par, son todos términos equivalentes, es aquella en la que la sociedad recibe aportes de un tercero, o eventualmente de alguno de sus accionistas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es ese aporte que hace ese tercero o ese accionista, no es por el valor nominal de las acciones que ya están emitidas. Por ejemplo, a ver, no se hace sobre la base del valor nominal, sino que se hace sobre la base del valor real, del valor de mercado. Nosotros tenemos una sociedad que tiene un capital de 100.000, pero si nosotros ponemos nuestra sociedad en el mercado, resulta que vale no menos de 1.000.000. Y el que venga a aportar, va a aportar sobre la base del 1.000.000. Dice, bueno, yo voy a aportar un 10% de 1.000.000. Si él aporta un 10% de 1.000.000 y pone ese monto, nos licúa de vuelta, reduce la participación de Alan y mía. Entonces, ¿qué se hace?
Como capital integrado se registra únicamente, bajo aumento de capital integrado, se registra únicamente lo que es de ese precio que paga, solamente lo que equivale al valor nominal de las acciones que se le van a entregar. Y todo lo que excede de ese valor nominal no va a capital integrado, no se emiten acciones, sino que se contabiliza bajo un rubro prima de emisión. Entonces, de esta manera, justamente, o sea, lo que va, como dice ahí, lo que va a estar aportando esa persona, lo que va a estar pagando por la acción, es la sumatoria de lo que vamos a registrar como aumento de capital integrado más la prima de emisión. Pero es un mecanismo para proteger la participación de todos los que veníamos antes. Porque todos los anteriores lo hicimos por el valor real, por el valor nominal, no por el valor real. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, eh, esto lo van a ver, lo van a encontrar bien, Una bien. pregunta, Sí, perdón. O sea, ¿se protege a los accionistas que no participaron en el valor real? se protege a los accionistas que no son los que vienen y ponen esos fondos. Bien, Porque esos al momento que hicieron su aporte lo hicieron sobre la base del valor nominal. Lo hicieron sobre la base de un valor inferior, un valor menor al valor real. Si viene alguien y pone el valor real, nos va a dejar chiquititos. Entonces, ¿qué se hace? Se toma todo lo que esa persona viene a abonar, pero no todo bajo capital integrado. Una parte va bajo capital integrado, otra parte va bajo el rubro prima se contabiliza bajo el rubro prima de emisión. De esto van a encontrar bastante doctrina, ¿sí? Es posible que ya hayan leído algo de esto cuando vieron comercial sobre la emisión de las acciones con prima. Una discusión que se da doctrinariamente es si este mecanismo de la emisión de acciones con prima, cuando se da una situación como la que acabamos de describir, es una decisión de resorte voluntario de la Asamblea o si es obligatoria. O sea, si es obligatorio o no aplicar este mecanismo de protección de los accionistas anteriores, de la protección del valor absoluto de los accionistas anteriores. ¿Sí? Y así, por ejemplo, Miller entiende que es un mecanismo que, aunque no esté dicho expresamente en la ley, es obligatorio. Y en el proyecto de ley de reforma de la ley de sociedades que yo les comentaba que tenemos en trámite en el Parlamento, se establece justamente se indica expresamente la obligatoriedad, que hoy responde a una posición doctrinaria que entiende que lo es. Sí, Santiago. Claro, porque Miller y entre ellos también la PIC entienden justamente que el giro que hace el 297 del podrá no es facultad, sino que no quiere decir que en todos los casos haya que emitir prima con emisión, sino es en los casos donde se plantea esa diferencia entre el valor nominal y el valor real. Exactamente.